Clara tenía 32 años y vivía en un pueblo pequeño y lluvioso de la costa gallega, llamado Muros, donde la niebla se colaba entre las calles estrechas al amanecer y donde los vecinos te saludaban por tu nombre aunque solo te hubieran visto un par de veces. Su apartamento estaba en un edificio antiguo de piedra con balcones de hierro forjado, en un segundo piso con vistas a una plaza diminuta donde los niños jugaban al fútbol con botellas de plástico y risas que se mezclaban con el sonido del mar cercano. Trabajaba justo enfrente, en una pequeña herboristería de aroma a eucalipto y menta, donde cada cliente parecía un viejo conocido. Vivía con Martín, su pareja desde hacía 8 años, 6 de ellos como convivientes. No tenían hijos, pero su hogar siempre había estado lleno de plantas, libros y pequeñas manías compartidas. Elegir juntos las láminas para el pasillo, discutir si merecía la pena comprar una cafetera de cápsulas o seguir con la tradicional de toda la vida, y las bromas tontas que se lanzaban por WhatsApp, como cuando Martín le enviaba fotos desde el supermercado con 2 marcas de yogur y un mensaje: ¿cuál preferimos hoy? Martín era el tipo de hombre al que nunca le gustaban las decisiones impulsivas. Incluso para comprar el pan, preguntaba si prefería barra gallega o rústica. Siempre llevaba una chaqueta de punto gris, y Clara, con sus vestidos amplios y botas de cuero gastadas, parecía salida de un libro antiguo pero con un toque rebelde, como si hubiera mezclado ropa de segunda mano con revistas viejas para inventarse su propio estilo. Pero lo que realmente los hacía diferentes era la manera en que compartían el silencio, sin que resultara incómodo. Aquella tarde de noviembre, Clara llegó a casa empapada por la lluvia y encontró a Martín en el salón con un perro en brazos. Se quitó las botas mojadas y lo miró, desconcertada. ¿De dónde ha salido eso?, preguntó. Martín, serio, contestó, estaba junto al contenedor, temblaba. No podía dejarlo ahí. El cachorro tenía el pelo canela, orejas largas y ojos tristes que parecían contar historias que nadie había escuchado. Miraba a Clara con una mezcla de esperanza y miedo, como esperando un veredicto. Martín también la miraba. Clara cruzó los brazos, él sonrió y dijo: sé que solemos hablarlo todo, pero este casi se adoptó solo. Ella suspiró. Había algo en esos ojos que la convenció. Lo llamaron Bruno. En pocos días, Bruno ya correteaba por la casa como si siempre hubiera estado allí, entendía las rutinas de la pareja y se había convertido en una presencia cálida y constante. Pero lo extraño no era su comportamiento, sino cómo empezó a colarse en los momentos más íntimos, con una mirada que no parecía de perro, sino inquietantemente humana. Una noche, tras una velada intensa, Clara estaba en la cama envuelta en una sábana fina y con el pelo alborotado cuando Bruno saltó al borde de la cama y la observó sin moverse. Su expresión no tenía nada de animal, más bien parecía un guardián silencioso. Cuando rozó suavemente su hombro con el hocico, Clara soltó un pequeño grito de sorpresa. Martín salió corriendo del baño riendo tanto que parecía no poder parar. ¿Qué ha pasado? Tu hijo me ha despertado antes de la hora, bromeó. Clara intentó no reír, pero terminó contagiándose. Esa noche cerró la puerta del dormitorio. Algo había cambiado, pero ninguno sabía cómo explicarlo. Bruno ya no era solo un perro, era una presencia que los unía en un triángulo silencioso, extraño y nuevo. En la penumbra del salón, con la lluvia golpeando las ventanas y el olor a sal en el aire, Clara sintió que algo rompía la rutina, una tensión dulce y electrizante que llenaba la casa. Y mientras el viento ululaba fuera, dentro comenzaba un juego silencioso, una danza de miradas, caricias y secretos que nadie se atrevía a nombrar. Pero justo cuando todo parecía fluir, la puerta del desván se abrió con un chirrido inesperado, y una sombra se deslizó en la oscuridad, observando. ¿Quién estaba esperando? ¿Para romper el equilibrio? La mañana siguiente en Muros despertó cubierta por una niebla densa que envolvía el pueblo como una manta húmeda y fría. Clara se levantó temprano, aún con el eco de la noche anterior en la piel, esa mezcla de inquietud y deseo que no sabía nombrar. Se vistió con un suéter de lana gruesa color burdeos que le llegaba hasta las rodillas, medias negras y sus inseparables botas de cuero marrón que crujían al caminar. Enredó su cabello en un moño descuidado y se asomó al balcón, donde la plaza parecía más silenciosa que nunca. Bruno apareció a sus pies, con la cabeza ladeada y esos ojos que no dejaban de observarla, como si guardara un secreto que solo él conocía. Clara se agachó para acariciarlo y, sin saber por qué, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No sé qué estamos haciendo, murmuró,
pero no puedo dejar de sentir que esto va más allá de lo normal. Bruno ladeó la cabeza otra vez, como si entendiera cada palabra. Martín bajó las escaleras con su habitual chaqueta gris, el pelo todavía húmedo de la lluvia que había cesado hacía poco. Se acercó a Clara y le ofreció un café caliente, el aroma a canela y clavo llenando la cocina. Hoy será un día extraño, dijo él con una sonrisa torcida, pero vamos a afrontarlo juntos, como siempre. Clara asintió, aunque dentro de ella algo se removía, como si la calma fuera solo una fachada. Pasaron la mañana entre pequeñas tareas y miradas furtivas. Bruno no se alejaba, siempre cerca, como un vigilante silencioso. Cuando Clara se sentó a leer en el sofá, él se acomodó a su lado, rozando sus tobillos con el hocico. La sensación era extraña, una mezcla de ternura y algo indefinible que la hacía sentir vulnerable y protegida al mismo tiempo. Por la tarde, Martín la sorprendió con un juego nuevo. «Confía en mí», le dijo mientras sacaba una bufanda de lana azul oscuro y se la ataba suavemente sobre los ojos. Clara sintió como su corazón se aceleraba, mezcla de nervios y curiosidad. Martín la guió de la mano hasta el sofá y le pidió que no hablara, solo que sintiera. La música suave llenó la estancia, y entonces, sin aviso, sintió la lengua cálida y húmeda de Bruno rozar la piel de su tobillo. Un cosquilleo recorrió su cuerpo, y aunque pudo haber sentido sorpresa o miedo, decidió quedarse quieta, dejando que esa sensación la envolviera. Martín acariciaba su mano con suavidad, anclándola a la realidad, mientras el perro parecía participar de aquel ritual silencioso con una reverencia que rozaba lo humano. Cuando le quitaron la venda, Clara miró a Martín con una mezcla de ternura y confusión. «Somos raros», susurró ella. «No, distintos», corrigió él, besándola con esa calma que solo se tiene cuando confías ciegamente en alguien. La noche cayó sobre Muros con una lluvia persistente que golpeaba los cristales como un tambor lejano. En la penumbra de la habitación, Clara se vistió con un conjunto nuevo, un body de encaje negro, ceñido al cuerpo, con la espalda descubierta y medias de red gruesa que dejaban entrever la piel con un juego de luces y sombras. Martín había instalado 2 espejos grandes en el dormitorio, uno frente a la cama y otro en un lateral, para que pudieran verse a sí mismos y a lo que estaban construyendo. Bruno se tumbó junto a la ventana, observándolos con esa mirada intensa que parecía leer más allá de lo visible. Martín tomó la mano de Clara, la guió frente al espejo y le susurró: «Te ves poderosa». Ella sintió como la seda del body acariciaba su piel, y aunque no había palabras, el silencio estaba cargado de significado. El perro se acercó, apoyó la cabeza sobre el pie cubierto por la media de red, y en ese instante, Clara supo que aquello era solo el principio de algo que no podían controlar, pero que tampoco querían detener. De repente, un ruido sordo proveniente del desván rompió la quietud. Martín se levantó, tenso, y se dirigió hacia la escalera con Bruno siguiéndolo de cerca. Clara lo siguió, con el corazón latiendo en la garganta. Al llegar arriba, la puerta estaba entreabierta, y en la penumbra, una sombra se movió fugazmente. «¿Quién está ahí?», preguntó Martín con voz firme, pero nadie respondió. El silencio volvió a caer, pesado y opresivo, mientras Clara notaba que el triángulo que formaban ella, Martín y Bruno se había convertido en un cuadrado con una esquina invisible, una presencia que estaba a punto de revelar un misterio más oscuro de lo que jamás imaginaron. La niebla envolvía Muros en un manto grisáceo y húmedo cuando Clara bajó las escaleras del desván con el corazón aún acelerado. Martín había cerrado la puerta detrás de ellos, pero la sensación de que algo invisible los observaba no la abandonaba. Bruno caminaba a su lado, con la cabeza erguida y las orejas atentas, como si percibiera una amenaza que ellos no alcanzaban a ver. Aquella tarde, el pueblo parecía dormido, con pocas personas en la calle y un viento frío que agitaba las ramas desnudas de los árboles. Clara se puso un abrigo largo de lana color camel, bufanda y sus botas de cuero marrón que Martín decía que hacían que sus pasos sonaran como una vieja canción de taberna. Martín, con su chaqueta de punto gris y vaqueros, parecía más serio que de costumbre. «No me gusta esta sensación», dijo en voz baja, «pero debemos seguir adelante». En la cocina, la luz cálida contrastaba con el frío exterior. Clara preparó café mientras Martín sacaba una caja antigua de madera de debajo de la mesa. «Lo encontré en el desván», explicó, entre viejas cosas de la casa. La caja estaba decorada con grabados y tenía un cierre oxidado.
Clara la abrió con cuidado y dentro encontró fotografías en blanco y negro, cartas amarillentas y un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Las fotos mostraban a una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes, vestida con elegancia de los años 50, vestidos entallados, medias de nylon y labios pintados de rojo intenso. La mujer posaba en la misma plaza donde ahora jugaban los niños con botellas de plástico. En una de las imágenes, un perro de orejas largas y pelaje canela aparecía sentado a su lado, con una mirada que parecía desafiar el tiempo. Clara levantó la vista y miró a Martín. ¿Quién es?, preguntó con la voz temblorosa. Él negó con la cabeza. No lo sé. Pero esto no es casualidad. El cuaderno contenía anotaciones escritas a mano con caligrafía elegante, relatos que hablaban de encuentros secretos, pactos inexplicables y una conexión profunda entre la mujer y aquel perro misterioso. Mientras leían juntos, Bruno se tumbó a sus pies, pero no dejó de mirarla con esos ojos que ahora parecían cargados de un conocimiento antiguo, casi sobrenatural. Clara sintió que una corriente invisible recorría la habitación, como si el pasado y el presente se entrelazaran en un mismo instante. Más tarde, cuando Martín y Clara se sentaron en el salón, la atmósfera estaba cargada de una tensión nueva, una mezcla de miedo y fascinación. Martín rompió el silencio con una sonrisa irónica. ¿Sabes? Nunca pensé que un perro podría causar tanto revuelo en nuestra vida. Clara rió, aunque con un dejo de nerviosismo. Bruno tiene un no sé qué, como si fuera más que un simple perro. Un espía, un guardián, un mago disfrazado, bromeó, pero la broma no disipó la inquietud. Aquella noche, mientras Clara se vestía con un vestido largo de punto color vino, ceñido al cuerpo y medias negras gruesas, notó cómo la mirada de Bruno la seguía con una intensidad que la hacía sonrojarse. El pañuelo que llevaba en el pelo, anudado sin pensar, parecía darle un aire vulnerable y seductor a la vez. Al agacharse a guardar una camisa en el armario, sintió el hocico de Bruno rozar la parte trasera de su rodilla. Se giró lentamente y encontró sus ojos fijos en ella, brillando con una luz que no podía ser solo animal. Por un instante, Clara sintió que el tiempo se detenía y el aire se cargaba de electricidad. Martín apareció entonces en la puerta, con el pelo aún mojado por la lluvia y una sonrisa que parecía esconder secretos. La abrazó por detrás y susurró al oído: «Estás distinta. Más suave, más receptiva». Clara respondió con una sonrisa tímida. «¿Receptiva a qué?», preguntó. «A ti misma», murmuró él, y esas palabras quedaron flotando en el aire como un perfume embriagador. Sin embargo, en el fondo de sus mentes, tanto Clara como Martín sabían que aquello era solo el principio de un camino sin retorno, un viaje donde los límites entre lo real y lo imposible comenzaban a borrarse. Y mientras Bruno se acurrucaba a sus pies, una pregunta persistía en el aire: ¿qué secreto guardaba ese perro que parecía venir de otro tiempo? De repente, un suave ladrido proveniente del desván rompió la quietud de la noche. Martín y Clara se miraron, conscientes de que la respuesta quizá estaba más cerca de lo que imaginaban. Pero nadie estaba listo para lo que encontrarían detrás de aquella puerta oculta. La lluvia golpeaba con insistencia los cristales de la ventana mientras Clara permanecía sentada en el desván, envuelta en una manta de lana que apenas podía contener el temblor que sentía en el cuerpo. Martín, a su lado, encendió una lámpara de aceite que proyectó sombras danzantes en las paredes desnudas. Bruno se acomodó junto a ellos, pero sus ojos seguían atentos, vigilantes, como si percibieran algo invisible para los demás. El desván, con sus vigas de madera oscura y el olor a polvo antiguo, parecía un santuario donde el tiempo se había detenido. Martín sacó de la caja un viejo carrete de fotos y una cámara anticuada, la misma que había encontrado en el desván días atrás. «Quiero que captures este momento», dijo con voz suave, «porque algo está cambiando y quiero recordarlo para siempre». Clara se puso de pie y, con una mezcla de nerviosismo y determinación, se despojó lentamente de la bata de seda marfil que había elegido para la ocasión. Bajo ella llevaba un body de encaje negro, ceñido y elegante, con la espalda descubierta y mangas largas que caían como alas. Sus medias de red gruesa resaltaban la curva sensual de sus piernas, y un leve brillo en sus ojos daba cuenta de la mezcla de miedo y deseo que la atravesaba. Martín la observaba con admiración y ternura, mientras ajustaba la cámara. Bruno, por su parte, se sentó frente a Clara, como si guardara el secreto del instante con una solemnidad inesperada. La luz tenue acariciaba sus cuerpos,
creando un juego de claroscuros que convertía aquel momento en un ritual casi sagrado. De repente, Martín colocó una venda blanca sobre los ojos de Clara. Para que solo sientas, susurró. Con la visión privada, Clara se dejó llevar por las caricias suaves de Martín, el susurro de la música y el calor cercano de Bruno, que rozaba su tobillo con delicadeza. Cada roce, cada suspiro, era un lenguaje sin palabras, un pacto silencioso que los unía más allá de lo imaginable. Cuando la venda cayó, Clara sintió una mezcla de alivio y confusión. Martín la miró a los ojos y dijo, esto es solo el principio. Estamos construyendo algo que no tiene mapa, pero que merece la pena explorar. Ella asintió, aunque en su interior una pregunta persistía, como un eco que no se apagaba, ¿hasta dónde llegarían ellos, y Bruno, en ese territorio ignoto? Las semanas siguientes fueron un torbellino de sensaciones y descubrimientos. El frío invierno gallego apretaba afuera, pero dentro de aquella casa en Muros el calor crecía, lento y constante. Clara comenzó a vestirse con prendas más sugerentes, sabiendo que Martín y Bruno la observaban con una mezcla de deseo y respeto. Los tres compartían un espacio invisible, un triángulo que desafiaba todas las reglas conocidas. Una noche, mientras doblaba la ropa en la habitación, Clara llevaba un vestido largo de punto color vino, ceñido al cuerpo, con medias negras gruesas y un pañuelo en el pelo que le daba un aire despreocupado y sensual. Sintió el roce leve del hocico de Bruno en la parte trasera de su rodilla y no se apartó. Su mirada se cruzó con la del perro, llena de una intensidad que la hizo estremecer. Martín llegó más tarde, con el pelo mojado por la lluvia y un beso largo que no parecía rutinario. La abrazó por detrás y le susurró, «Estás distinta. Más suave, más receptiva». Clara respondió con una sonrisa, aunque en el fondo sabía que aquella frase encerraba algo más, algo que aún no estaban preparados para nombrar. Pero mientras el invierno se hacía más frío y las noches más largas, una sombra invisible comenzó a crecer entre ellos, una presencia que ni el amor ni la confianza podían disipar. Y en el corazón de Muros, bajo la lluvia que nunca cesaba, el misterio de Bruno y la historia oculta en aquel desván antiguo esperaba para revelar su secreto más profundo. ¿Serían capaces de enfrentarlo juntos? ¿O el enigma los separaría para siempre? La luz de la mañana se colaba tímidamente entre las cortinas del dormitorio cuando Clara despertó con una sensación extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de un secreto a punto de estallar. Se levantó con cuidado, dejando caer la bata de seda marfil que había llevado la noche anterior, y se vistió con una camiseta gris de algodón vieja de Martín, unas bragas cómodas y sus calcetines gruesos. Afuera, la lluvia seguía su danza constante sobre los tejados de Muros. En el salón, encendió la lámpara de pie y se sentó en el sofá con las piernas cruzadas. Bruno apareció al instante, saltando sin permiso y acomodándose a su lado. Su calor era reconfortante, y esa proximidad le hizo sentir un cosquilleo que no supo explicar. De repente, el perro la miró con una intensidad inusual, como si esperara que ella hiciera algo, una señal muda. Clara bajó lentamente una pierna hasta el suelo. Bruno acercó el hocico y rozó el empeine de su pie descalzo con una lentitud reverente que le heló la piel y a la vez la encendió. Cerró los ojos, consciente de que no había lujuria ni miedo, sino una conexión profunda y misteriosa, un pacto silencioso que los unía en un territorio desconocido. En ese momento, Martín entró en la estancia. Se sentó junto a Clara y tomó su mano con firmeza. La besó en el cuello y susurró, «Si alguna vez quieres que te observe, solo dilo. No tienes que esconderlo». Aquella noche no hubo sexo, solo un contacto lento y respetuoso, una caricia que hablaba de confianza y entrega. Bruno permaneció cerca, pero sin invadir, un guardián silencioso del equilibrio entre ellos. Los días siguientes, la rutina se transformó en un juego de miradas y gestos cargados de significado. Clara comenzó a usar ropa más fluida y sugerente, con vestidos que rozaban sus muslos y pañuelos que enmarcaban su rostro con un aire de misterio. Martín lo notaba y le lanzaba bromas cómplices. «Ese vestido parece que te lo rozo yo con la mirada», decía, mientras ella reía, consciente de que había algo nuevo entre ellos. Una tarde lluviosa, Martín propuso un juego diferente. Le vendó los ojos con una bufanda de lana y la guió hasta el sofá. La música suave llenó la estancia, y entonces, sin aviso, sintió la lengua cálida y húmeda de Bruno rozar su muslo. No se apartó, dejándose llevar por la sensación, mientras Martín acariciaba su mano con ternura. Cuando le quitaron la venda, Clara lo miró con mezcla de ternura y deseo,
sin miedo ni vergüenza, el invierno gallego apretaba fuera, pero dentro de aquella casa, entre velas y susurros, crecía una tensión dulce y adictiva que los mantenía unidos en un triángulo imposible. Una noche, Martín le regaló una bata japonesa de seda marfil con bordados dorados, y Clara la llevó sobre la piel desnuda. En la penumbra, con velas encendidas y música instrumental, los tres compartieron un ritual silencioso que selló un pacto sin palabras. Sin embargo, aquella calma estaba a punto de romperse. Una noche, al despertar, Clara encontró una nota junto a la cámara antigua en el desván. La letra de Martín decía: a veces, para entender quién eres, necesitas perderte primero. No me busques. Esto también es parte del viaje. Cuida de Bruno, él te llevará. El corazón de Clara se hundió, y mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, supo que el siguiente capítulo de su historia estaba por comenzar, pero esta vez sin Martín. Bruno lamió su mejilla, y por primera vez, Clara no apartó la mano. Sabía que no estaba sola, aunque el misterio que envolvía al perro y al hombre que amaba apenas comenzaba a desplegar sus sombras. ¿Qué destino les esperaba en ese viaje sin mapa? ¿Y qué secretos guardaba Bruno, el perro que parecía mucho más que un simple animal? La respuesta quedaba suspendida en el aire del desván oscuro, como un susurro que solo ellos podían escuchar.